Muy buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, digamos que para continuar con lo que veníamos trabajando, ya vimos algunos parámetros a considerar para el cálculo de calibres de conductores, ¿cierto? El cual pues estaba afectado por algunos factores de seguridad que teníamos. Y pues obviamente, dependiendo del tipo de cable que vayamos a utilizar, pues asimismo hacemos ciertos ajustes o correcciones a la temperatura ambiente y al factor de agrupamiento, ¿no? El factor de agrupamiento es cuántos conductores puedo llevar máximo por una canaleta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver algo sobre puntos de conexión donde nosotros vamos a llegar con nuestro sistema después de nuestros módulos, con nuestros microinversores. Esto creo que no está acá. No. Bueno, después de haber llevado nuestros módulos, ¿cierto? Nuestros dispositivos de protección, nuestro inversor, vamos a llegar a un punto en común de conexión. Y ese punto en común de conexión va a ser nuestro tablero de distribución, o podemos conectarlo antes del contador. Entonces, pues vamos a analizar los diferentes puntos de conexión y a dónde es más fácil nosotros conectarnos. Bien. Entonces tenemos que existen varios puntos de conexión, de los cuales estos puntos de conexión yo tengo el transformador, ¿cierto? Mi red pública, el transformador, tengo mi medidor, ¿cierto? En este caso el transformador es un transformador trifásico. Entonces yo puedo conectarme después del medidor, ¿cierto? Entre el medidor y mi tablero de distribución principal. Bien, acá vemos un tablero de distribución principal. Me dice que yo puedo conectarme precisamente a la fuente, donde llegan a las borneras, donde llegan los cables del medidor, o puedo conectarme a la parte final, o sea, a la parte opuesta de la fuente. Y acá vemos que sale a un segundo tablero de distribución, al tablero de cargas. Igual, puedo conectarme a la parte fuente de ese tablero de cargas, o puedo conectarme directamente a la parte superior o a la parte inferior de ese tablero de distribución. Entonces, en el primer caso que veíamos, ¿dónde me puedo conectar? Entre el medidor y el punto de conexión de mi tablero de distribución. Entonces, acá vemos una representación gráfica de un inversor y tengo un medidor. Voy a llegar con con mi punto de desconexión. Tengo que colocar a la salida de mi inversor un dispositivo de protección contra corrientes, ¿cierto? O sea, un termomagnético, y voy a conectarme directamente antes del medidor. O sea, el medidor, acá tengo un pin de corte general, entre ese punto me puedo conectar. ¿Ven? Entonces, ese es un primer punto de conexión, aunque no es el más adecuado, porque pues obviamente me toca hacer algunas modificaciones para poder acceder al medidor. Entonces, existen otras posibilidades de puntos de conexión, que es directamente en los tableros de distribución que nosotros vamos a encontrar en nuestras casas, que es la caja de tacos que conocemos normalmente. Ahí podemos llegar nosotros a conectarnos, pero pues tenemos que conectarnos de unas formas específicas, ¿bien? Y básicamente son 4 formas específicas las que yo voy a trabajar para poderme conectar a mi sistema. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ver esto un poco más sencillo.
si lo representamos de una manera gráfica. Bien, bueno, primero hay que aclarar unos conceptos para poder explicar algo más adelante. Que en electricidad se llama la ley de nodos de Kirchhoff. ¿Y qué es esa ley de nodos de Kirchhoff? Básicamente es que si yo tengo un punto, una corriente de entrada, se va a concentrar en un punto determinado. Ese punto determinado, cuando entra esta corriente, que a esto digamos que lo vamos a llamar la corriente 1, ¿cierto? La corriente 1 básicamente va a ser igual a la sumatoria de la corriente 2 y de la corriente 3. Hagamos cuenta que yo tengo una tubería por el cual distribuyo agua. Todo el caudal o toda la cantidad de agua que viene por la tubería principal, si coloco en esa Y, tiende a desviarse, a distribuirse de forma equitativa el agua. Bueno, obviamente tienen que tener el mismo calibre, el mismo sección de tubería. Si tienen las mismas condiciones, tiende a distribuirse de forma igualitaria, ¿no? Entonces, para eso nosotros podríamos decir que I1 va a ser igual a I2 más I3. La corriente que ingresa se distribuye de forma igualitaria por cada uno de los ramales. A este punto donde se encuentra esta energía entrante, la vamos a llamar un nodo. Entonces, por eso se llama ley de nodos de Kirchhoff. Entonces, podríamos nosotros tener acá, incluso otra corriente entrante, una corriente I4, ¿cierto? Que se concentra en este punto y pues obviamente ya las corrientes, la distribución de corrientes sería I4 más I1 sería igual a I2 más I3. Se distribuyen de forma equitativa. Bien, este mismo comportamiento, digamos que la distribución de la corriente y como los caminos que toma, nosotros la vamos a encontrar en nuestro barraje. Bien, entonces nosotros vemos acá la representación gráfica de un barraje, que básicamente es lo que vamos a encontrar nosotros acá, en el cual tiene un ingreso de energía, ¿cierto? Que van a ser los cables que vienen del medidor, pero antes de entrar a esa caja de tacos, pues tiene un disco totalizador que nosotros le conocemos. Bien. Y después de eso, pues si sigue acá los barrajes y acá vendrían los tacos. Nosotros vemos en esta representación. Digamos que toda la energía vendría de la red pública, vendría por este lado, se conectaría a una línea, a dos líneas y a 3 líneas. Bien, es un sistema trifásico. Y de este totalizador, que es lo que nos representan en esta gráfica, este punto que es el totalizador, ¿cierto? Que es este, es el que me va a proteger todo el sistema. Básicamente lo que me va a proteger son las barritas de cobre que hay acá. Si vemos acá sale una barra de cobre, acá sale otra barra de cobre, acá sale otra barra de cobre. Cada una va a llevar una fase, está identificada con distintos colores, pero si observamos, en parte, estos son tacos, ¿no? Son termomagnéticos. Parte de la energía, pues, va a coger por este lado, parte de la energía va a coger por este lado, por este lado, por este lado, siendo la misma fase, siendo esta. Bien, si nosotros observamos la siguiente, pues digamos que es esta, ¿cierto? Esta se distribuye para acá, esta se distribuye para acá, se distribuye para acá y se distribuye para acá. Bien, si observamos otra, color blanco. Si observamos esta azul, pues parte de esa energía viene acá y se distribuye para acá, se distribuye para acá, se distribuye para acá. Así me va intercalando por cada taco. No es que el primer taco vaya conectado a uno y el segundo a otro. Bueno, de hecho sí viene así. El primer taco viene a una fase, el segundo taco a la siguiente, el tercer taco a la siguiente y vuelve y se repite. Esa es la distribución que viene en un tablero de distribución. Entonces, lo que nos están diciendo acá es que hay una forma de conectarse
superior, que puedo conectarme en esta parte de mi tablero de distribución, puedo conectarme en esta parte, o puedo conectarme en la parte intermedia, o puedo conectarme en la parte final. Pero cada una de estas va a tener unas consideraciones distintas. Toda la energía, toda la corriente, hablando ya de corriente, que va a ingresar a este punto, pues como lo vimos en los nodos, ¿no? O sea, parte se va a distribuir hacia una carga, parte se va a distribuir hacia la otra carga, parte se va a distribuir hacia la otra carga. Que la suma de esas cargas pues me tiene que dar la corriente que está ingresando a ese nodo, bien, que se distribuye en ese barraje. Acá vemos otra representación gráfica ya de un tablero no trifásico. Este sí es más domiciliario. Este es un tablero bifásico. Entonces tenemos dos boneras de conexión. Tenemos una bonera en este punto. Tenemos otra bonera en este punto. Y a este punto van a llegar las fases. ¿Listo? Entonces una fase, otra fase, con un barraje que es de neutro posiblemente, y acá venimos con otro barraje que es de tierra. ¿Listo? Y esto viene después del contador. El contador esté cerca al contador, entonces cuando nos cortan la luz es que nos bajan ese taquito, ¿no? O sea, bajan el taco en la caja del contador y nos dejan sin energía, si no pagamos. Entonces ese no se vendría dentro de esta caja, sino estaría en el contador. Pero igual serían los mismos puntos de conexión, ¿no? Para que lo vayamos analizando. ¿Cómo viene esto? Pues esto viene, el cable entra por se asegura en esta hornera por medio de un tornillo. Esto lo que vemos acá, la representación de esto, básicamente, pues es una barra de cobre. Bien, que la barra de cobre sale para un taco en este punto, viene acá, sale para otro taco en este punto, y acá viene para otro taco. ¿Listo? Entonces, esta barra pues viene por este lado, viene para un taco acá y viene para otro taco acá en este punto. ¿Listo? Esa es la distribución y eso es lo que vamos a analizar. La corriente como ingresa acá y se va distribuyendo por las distintas puntos de conexión que tenemos, la distribución. Pues una vez visto esto, digamos que acá tenemos un cable que está ingresando a una barra de conexión, ¿cierto? A un barraje, que ese barraje es el que nosotros vimos acá, la representación de esto, digamos que es la representación de una barrita o esta barra que viene conectando todos los equipos. ¿Bien? Esta barra, pues obviamente va a tener, como lo vimos, una distribución de cargas y pues esta barra, dependiendo qué tamaño tenga la caja, pues va a guardar cierto amperaje. Por lo general, esas barras traen una capacidad de 100 amperios. ¿Listo? Al tener esa capacidad máxima de 100 amperios, pues yo tengo que colocar un dispositivo de protección que está en este lado, que es un totalizador que me proteja la barra. Entonces, si la capacidad de la barra es de 100 amperios, pues tengo que colocar un totalizador con un valor de 100 amperios. ¿Por qué? Pues porque yo puedo acá conectar todas las cargas al mismo tiempo, pero no me puede superar los 100 amperios para que no sufra daños la barra. Su amperaje máximo de trabajo va a ser 100 amperios. Indistintamente del valor de tacos que yo conecte, ¿no? O sea, digamos que acá vemos que tenemos dos tacos de 60, 30 más 30, 60 más 60, 120. La corriente que estaría pidiendo a full carga hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado y hacia este suma potencia me estaría pidiendo 120 amperios. Y pues acá sufriría daño la barra, pero como tengo un dispositivo que va a trabajar a 100 amperios y como la corriente que viene entrando es por este lado, digamos que yo puedo contener esa configuración de tacos que me dé perfectamente 120 amperios. Si en algún punto pide más de 100 amperios, las barras, los tacos o la distribución de electricidad en la casa, pues se va a disparar mi dispositivo de protección y no me va a dejar pasar más energía, protegiéndome la barra a 100 amperios para que no sufra daños. Bien. Entonces, ¿qué me dicen? Que yo en ese tablero de distribución que tengo,
En este tablero puedo hacer conexiones. Puedo llegar con mi circuito fotovoltaico y conectarme a este punto. Es uno de los puntos de conexiones. Entonces, puedo conectarme, o como lo veíamos, puedo conectarme a la parte fuente, o sea, a la parte muy cercana de donde está este termomagnético. En este caso, digamos que podría conectarme en este punto. Vemos que acá hay un ramal, podría conectarme en este punto. ¿Bien? Como yo sé que a la salida de los inversores, por lo general, si son monofásicos, este es un inversor, ¿cierto? A la salida del inversor voy a tener una fase y voy a tener un neutro. En el tablero, ¿cómo va a ir distribuido esto? Pues el neutro irá conectado a su neutro. El neutro irá conectado a su neutro, ¿cierto? El neutro del inversor, el cablecito vendrá conectado acá, pero la fase tiene que venir conectada a uno de estos tacos que vemos acá, o a alguno de estos tacos que vemos acá. Bien, pero como me estoy conectando muy cerca a la fuente, básicamente esto es lo que catalogaríamos como fuente del totalizador, me estoy conectando muy cerca a la fuente, me aplicaría una ley que es la ley del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que para un caso tengo la misma representación, ya conecté acá la fase de mi inversor, ¿cierto? Al primer circuito, al primer taco que vemos. Lo puedo conectar al taco, pero entonces ya ese taco, como lo veíamos antes, ese taco antes es pidiéndome energía, estaba asumiendo una carga, estaba haciendo una carga. Bien, en este caso, cuando yo conecto el inversor, ya no pasa a ser una carga, pasa a ser una fuente de energía. Y esta es otra fuente de energía, ¿no? Esta es otra fuente de energía que viene de la red pública. ¿Y qué pasa si yo tengo acá un taco de 20 amperios? Quiere decir que este inversor me va a generar 20 amperios. Estoy inyectando 20 amperios por este lado y estoy inyectando 100 amperios por este lado. Es como si tuviéramos en la ley de Kirchhoff la suma de corrientes, ¿no? O sea, por un lado tengo una corriente que está entrando que es de 100 amperios. Por otro lado, tengo una corriente que está entrando, que es esta, de 20 amperios, de mi inversor. En este punto está saliendo un barraje, en este, como son fuentes, se suman, ¿no? Sumo estos 20 amperios más los 100 amperios que están generando, está entrando de la red pública. Esta parte, esta barra que vemos acá, estaría trabajando a 120 amperios, excede su capacidad de trabajo. Entonces, no podría yo conectar este sistema de 20 amperios, no lo podría conectar a la parte fuente. ¿Por qué? Porque me aplica una regla que se llama del 100%. ¿Qué podría hacer yo? Lo que podría hacer es, uno, cambiar este valor a 80 amperios, bien, cambiar esta protección a 80 amperios, y esta protección pues, ya me va a permitir pasar máximo 80. Esta me va a permitir pasar 20, ¿cierto? Pues ya me da la sumatoria, ¿cuánto? 100 amperios. 20, perdón, 80 más 20 que está entrando por este lado, ya no son acá 100, son 80, ya no me da 120, sino me da 100 amperios. Y ahí ya estoy cumpliendo la norma del 100%. Puedo trabajar al 100% mi barra de cobre, con la capacidad de la barra de cobre, ¿no? De 100 amperios. Esta norma es de conexión de nuestro sistema al lado fuente, al lado superior de mi tablero. Bien, recordemos, a la parte superior del tablero, la parte superior del tablero, que es la representación que vemos en esta diapositiva, ¿no? Me están diciendo que yo voy a conectarme a mi sistema, acá tengo mi totalizador y me voy a conectar a la parte superior del tablero. Si tengo esta parte, si tengo esta parte,
junto al lado del dispositivo de protección principal. Para este caso, aplica la norma del 100%. O sea, tengo que verificar que no vaya a exceder ese 100% y cambiar los dispositivos de protección que sean necesarios. ¿Listo? Pero hay otro segundo modelo de conexión que podemos utilizar y es utilizar la conexión al lado opuesto de la fuente. Bien, al lado opuesto. Entonces acá ya vemos que nuestro inversor, que es este, ya no está conectado a la entrada como en este caso a la parte superior, sino al lado opuesto, al final. Bien, si nosotros utilizamos al lado opuesto, esto tiene una gran ventaja, que ya podemos trabajar esta barra al 120%. Entonces ahí no tendría yo que hacer ninguna modificación de cambiar este aparatico, porque ya podría, solamente con cambiar el lugar donde lo conecto, de conectarlo arriba a conectarlo abajo, ya me aumenta un 120% la posibilidad de conectarlo. Bien, entonces trabajaríamos con una conexión en la parte inferior. Puede ser en este lugar. Vamos a conectar un taco en la parte superior, o sea, vamos a inyectar la energía a través de ese taco. ¿Listo? Entonces, para ese caso, que es este caso, ya no estoy inyectando la energía en el taco superior, sino en el último taco que tenga. Y esto me da la posibilidad de aplicar la regla del 120%, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo tengo mis noditos y tengo por este lado que está ingresando 100 amperios, y tengo por este lado que está ingresando 20 amperios, pues la salida en la barra van a ser 120 amperios. Se va trabajando al 120%. Entonces, pero como la norma sí me permite trabajar ese 20% más, solamente por conectarlo al lado opuesto, pues podemos conectarlo. O sea, en conclusión, esta es la mejor forma de nosotros llegar a este punto de conexión, que es en el tablero de distribución, conectándonos a la parte inferior. Me va a dar esa capacidad extra de ese 20% para no modificar las conexiones. Existe otro modo de conexión que es cuando yo tengo un tablero principal, pero yo decido o tengo más de una fuente, digamos que no tengo solamente un microinversor, sino tengo más microinversores o tengo más inversores de cadena, me permite conectarlos intercalados, ¿no? O sea, puedo conectar fuente en un taco, carga en el otro taco, fuente en un taco, carga en otro taco, fuente en un taco. Bien, tengo que hacerlo de manera distribuida. Esto para no calentar solamente o no conectar todo en un solo punto de conexión. Bien, provocando recalentamientos y provocando un desbalance en el sistema. Entonces tengo que distribuir, así tenga el número de inversores, tengo que distribuirlo entre los tacos que tengan. Esa es otra forma de conexión cuando tengo más de una fuente. Pero en esta igual me va a aplicar la norma del 100%. En esta me dijimos que íbamos a aplicar la norma del 120%. Y hay un tipo de tableros que la alimentación no la trae en la parte superior, como los que hemos visto, pues que no encontré una gráfica de eso, como los que hemos visto acá, acá. Esto, la parte de la entrada es por la parte superior. Bien, o sea, la entrada es por la parte superior. Hay unos que traen la alimentación en la parte interna. O sea, entran, las borneras están acá y los tacos van a quedar al revés. Bien, cuando trae la alimentación en la parte intermedia, que es la última posibilidad que tenemos de conexión, vemos en esta parte que la alimentación está en la parte central. Si yo me voy hacia uno de los extremos, ¿cierto? Conectando mi inversor, pues voy a tener la posibilidad de la norma del 120%, o sea, uno de los extremos. Bien, no estoy cerca a la parte central. Pero si yo voy a conectar más de una fuente, como en este caso, más de un inversor, acá podríamos tener un inversor. Si voy a conectar más de un inversor, ya tengo múltiples fuentes y ya me aplica esta norma, la del 100% de la utilización de la barra. Si tengo solamente uno, podría trabajarlo
a un extremo, 120%, si tengo dos fuentes, tres fuentes, conectadas intercaladas, pero ya la capacidad del punto de conexión va a ser del 100%, ¿listo? Entonces, es donde nosotros podemos llegar a conectarnos con nuestro sistema. No es que nuestro sistema llegamos y lo conectamos a una caja, perdón, a una toma, porque en muchos sistemas vemos que lo fácil es conectarlo a una toma y listo, y ya. No, la norma nos dice que estas son las formas correctas de conectarnos, de conectar nuestro sistema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta este punto? ¿Alguien tiene dudas? ¿Todo quedó así maravillosamente claro? No, profe, yo tengo preguntas. Sí, señor. Todo claro por el momento. Ok, doctor Herbert, por favor, silenciamos, gracias. Listo. Esto correspondiente a nuestros puntos de conexión desde nuestra generación. Hemos visto cómo vamos a conectar nuestro sistema, ¿cierto? Desde nuestra generación a través de una caja de tacos, todo el sistema. Calculamos los fusibles, calculamos conductores, calculamos esto. Dijimos que el dispositivo de protección a la salida, la capacidad iba a estar dada por las especificaciones de nuestro inversor, que me dice máximo 16. Si lo multiplico 16 amperios en AC, lo multiplico por 1.25, me da 20 amperios, que sería lo acá en nuestro inversor, que ya sabemos que el inversor puede tener una referencia máxima, puede ser 16 amperios, por lo correspondiente, si lo multiplicamos por 1.25, ¿cierto? Que es un factor de seguridad, 20 amperios, que sería lo correspondiente a este taco. Tiene que venir acá su punto de conexión a tierra, fase, neutro, y eso es lo que iríamos conectados nosotros a nuestro tablero de distribución. Sistema de protección, ¿no? O sea, instalo este termomagnético, este taco, y pues voy a ir conectado a otro taco que va a estar acá puesto, ¿no? O sea, no es que solamente este lo cambio por ese valor, no. Acá adicional, antes del inversor, tengo que conectar, tengo que conectar otro taco, que ese va a ir bipolar, va a ir a la fase, va a ir al neutro. Bueno, acá no veo el barraje, bueno, me parece que este es el barraje. El barraje del neutro, y la fase va a ir conectada a la entrada del otro taco. Bien, entonces doble sistema de protección. Acá vemos una cajita aparte donde vamos a conectar antes de llegar a nuestro tablero de distribución. Esto se llama puede llamarse un seccionador o un dispositivo ya de apagado de emergencia. Cuando necesito yo desconectar todo mi sistema fotovoltaico, pues simplemente acciono este sistema, que preferiblemente debe quedar expuesto, o sea, con una perillita, que no tengo que abrir ningún gabinete, ninguna caja para accionarlo. Bajándolo, y apago ya todo el sistema general. Un sistema de desconexión general de mi sistema fotovoltaico es este, independientemente del sistema donde yo llegue al taco o algo así. Bien. Son como los puntos de conexión que tenemos. Se me olvidó pedirles un favor a ustedes, pero bueno, ya lo vamos a mirar. Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar con algo que es muy básico y muy, digamos que superficial, que es analizar uno de los primeros parámetros que vamos a tener nosotros para poder dimensionar nuestro sistema de conexión a la red. Bien.
Ya sabemos calcular básicamente el sistema de protección respectivamente a la norma, todos esos aspectos, pero pues digamos que tenemos que contemplar un primer paso, de dedicarnos a hacer todo esto, ¿no? Empezamos al revés. Antes de hacer todo esto debemos hacer un primer paso. Ese primer paso, ¿qué es? Conseguirme de energía. Digamos, este recibo de energía donde yo vivo, me va a dar a mí un número de cliente, ¿cierto? Entonces, con ese número de cliente me va a permitir parámetros que tengo que tener en cuenta para mi diseño, ¿bien? Que es la disponibilidad de red, a ver si hay capacidad de inyección o no hay capacidad. Entonces, con este número importante, el número de cliente, nos vamos a ir a la página de Enel Codensa. Entonces, si lo podemos hacer de forma simultánea, va a quedar de tareita para que lo miremos más adelante. ¿Listo? Entonces, enel.com. Entonces, me voy acá, ingreso. Una vez esté adentro de la página, la demoradita. Una vez esté dentro de la página, lo que voy a hacer es tratar de buscar algo que en Enel, que nos compete a nosotros, se llama la CREC 030. ¿Listo? Y esa es la regulación que a nosotros nos permite interconectarnos con estos sistemas al sistema de transmisión nacional, sistema interconectado nacional. Entonces, si estamos visualizando la pantalla, ¿me confirman? Sí. Sí, Sí, gracias. señor. Entonces, ingresamos acá y no me acuerdo dónde es. Bajamos un poquito. En servicios vamos a encontrar algo que se llama productos y... Entonces, ingresamos en productos y servicios y vamos a empezar a bajar, 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 a bajar y no está. Acá donde dice preguntas frecuentes, voy a ingresar a lo que dice misión CREC 030 o 30. ¿Listo? Entonces hago clic ahí y ya me va a pasar a otra página, en la cual ellos me van a presentar cómo es el esquema de ellos o qué requisitos tenemos nosotros para podernos interconectar a nuestra red. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con un cliente o el ejercicio que vamos a hacer nosotros es, vamos a mirar nuestro número de cliente de la factura que tenemos, ¿listo? A ver si tenemos capacidad y cuánto es esa capacidad que tenemos, ¿bien? Y acá abajo me van a dar un manual completísimo de todos los... Profe, una pregunta. Acá dice número de cuenta. ¿Es el mismo de cliente? ¿Es el mismo número? Yo tengo un recibo, yo les visualicé acá. un recibo de Enel Codensa y dice número de cuenta. No dice cliente, sino número de cuenta. Donde dice para pagos, donde dice para pagos, consultas, tu número de cliente es. Ahí dice en rojo, blanco, también con letras rojas. Ah, listo. ¿Cierto? Sí. Acá nos dicen, para pagos y consultas, tu número de cliente es aparte, aunque no se ve muy bien, pero bueno, aparte. ¿Listo? Sí, es Con que ese numerito. es el mismo número de cuenta. Ah, ok, bien. ¿Listo? Acá nos dicen, vea, para hacer un generador a pequeña escala, vamos a leer todo esto y me dice, conoce el procedimiento para conectar tus proyectos de automatización y generación distribuida. Entonces le voy a dar acá a descargar y se demora un poquitico que ya lo tenía descargado y acá me van a dar procedimientos para la conexión de autogeneradores, o sea, nosotros a pequeña escala y generación distribuida. Me dice que el procedimiento para autogeneradores a pequeña escala, que esta es la sigla, ¿cierto? Y generadores distribuidos hasta 100. Acá me dice, verifica la disponibilidad de en nuestro aplicativo en el siguiente link. Hago clic ahí y se demora un jurgo de tiempo mientras actualiza los datos y me va a botar a esta página, ¿no?
Entonces, esto es una dirección en Bogotá, como un Google Maps, pero ahí vamos a ver ciertos parámetros de la distribución eléctrica que tienen, como los transformadores, como el número de cliente. De todos esos punticos que tenemos acá, son transformadores que hay en Bogotá, digamos que en esta parte de Barrios Unidos, ¿no? Y algunos están en una gama de colores. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, si lo dejo acá en la primera lupita que vemos, solamente puedo ingresar el ID del transformador. Entonces ya lo vamos a hacer con un caso. ¿Sí? Eso lo vamos a encontrar en algunos recibos que nos llegan en físico, en estos recibos digitales. En este recibo digital no me bota esa información técnica, pero en los recibos aparece algo como información técnica, más abajito o arribita de esta parte, y vamos a encontrar un ítem que dice circuito trafo. Circuito trafo, y ahí vamos a encontrar una especificación que dice OT, que pues si lo tienen a la mano, lo pueden ir haciendo. En este caso no lo bota acá en la parte virtual. Este no lo bota, es otro recibo que tengo en físico que estaba leyendo. ¿Listo? Entonces, si lo paso a la segunda lupa, pues me dice que ya busque por el código del cliente, ¿no? Entonces voy a buscar acá el código del cliente mío, que es este, lo copio y lo ingreso acá. Bien, pegar, pero me tengo que quitarle, creo que los últimos dos, el dígito de verificación, y ahí ya le doy buscar. Se demora un poquito mientras busca el número de cliente entre su base de datos. Pero esta parte me va a orientar hacia qué capacidad tengo yo en el transformador, porque una de las limitantes que tenemos para sacar la energía de nuestro sistema de conexión a la red. Acá vea, me botó la búsqueda, es esta, entonces hago clic acá y vamos a ver cuánto se demora en ubicarnos hasta Facatativá. Y no me buscó. Ya, listo. Entonces, este es el punto donde yo me encuentro ubicado, ¿cierto? Número de cliente que está relacionado acá. Entonces, quiere decir que yo vivo acá, ¿cierto? Acá vemos unos transformadores que están en distinto color, otros puntos de usuario, pero bien, listo, este es mi número de cliente. Ahora, lo que voy a hacer es darle en esta flecha, en la flecha lateral derecha, y ahí me va a arrojar como unos colores de semáforo y me va a arrojar una información. Incluso, vea, me da el ID del transformador, el número de identificación del transformador. Me dice que ese transformador no está inyectando ningún dispositivo. O sea, yo tengo la capacidad del 100% de ese transformador para poder inyectar, pero ya vamos a ver que hay un limitante. Acá encontramos que ese transformador trabaja a un voltaje de 208 voltios y que la capacidad del transformador es de 400, acá lo vemos, si se ve, 400 kilovatios. Bien. Esa es una información muy importante que yo voy a tomar, es la principal que tomamos nosotros. Bien. 1, voltaje. 2, capacidad del transformador. Listo. Ya con la capacidad del transformador, ¿qué me dice la norma? Me dice la norma, vea, sobre la capacidad del transformador, usted no puede inyectar más del 15% de la capacidad del transformador, ¿cierto? Entonces, para calculadora, pues vamos a 400 kilovatios y lo vamos a dividir por el 15%. Eso que ese transformador tiene una capacidad o aguanta hasta una, que es bastante, ¿no? 60 kilovatios hora es bastante, es lo que consumimos nosotros normalmente en un mes. Pero tiene la capacidad porque el transformador es muy ¿listo? Ese es el primer paso que nosotros tenemos que tener en cuenta.
verificar que haya disponibilidad. Muchas veces en el sector rural, la acometida eléctrica, la red de distribución es muy viejo. Entonces, acá nos va a aparecer en rojo. Nosotros no tenemos disponibilidad para conectarse a la red o inyectarse. ¿Listo? Entonces, este es uno de los primeros parámetros. Espero que esta práctica la hagan ustedes con las referencias de su recibo de la luz. ¿Listo? Para este caso voy a probar otro sistema, pues con la referencia del transformador. Bien. Entonces, eso es una factura de un cliente. Y la referencia del transformador, pues es 42, 62, 9, T, R. Esto hago clic y ahí me va a transportar a donde se encuentra ubicado y donde él se encuentra. Bien. Entonces, yo 44, no, 42, acá. Este sí es el punto donde él está ubicado, está conectado él. ¿Listo? Entonces, con el número del transformador lo puedo hacer o con el número del cliente. Y acá nos vamos igual y me dice 8 voltios. Él tiene una cometida trifásica. Es importante. Me dice que tiene capacidad total del 100% teóricos. ¿En donde me quedé? Sí, es que me desconecté por un segundo, como que se cayó el internet. Profe, se ve la imagen quieta. Me desconectar, o sea, se me desconectó el internet que se había desconectado por más. Alcanzaron a escuchar, este cliente tiene una capacidad de 75 kilovatios. ¿Sí alcanzaron a ver esa parte? La capacidad del transformador de 75 No, kilovatios, No, profesor. ¿no? Bien, entonces me devuelvo. ¿Hasta dónde vieron ustedes? Es que no sé, se cayó el internet y no sé en qué punto queda. estaba como Acá ingresando sí como el ingresé. código del transformador ahí Te fue a dar tu sí, en tiempo. ese buscador. El código el código del transformador, digamos que es este. Entonces simplemente le doy resultados transformadores, pues hago clic acá y él en mi mapa me lleva al punto donde está el ¿no? Entonces el transformador se encuentra en esta parte y pues igual, parte flecha superior derecha, hago clic ahí y me va a aparecer el transformador al cual está conectado el cliente, ¿cierto? Y me va a aparecer la capacidad del transformador en kilovatios. O sea, él tiene, es el tamaño del transformador con un voltaje de 208 voltios. Bien. Dice que esos 75 kilovatios, bueno, y los dos indicadores, ambos están en verde, entonces puedo tener el 15% de esos 75 kilovatios. ¿Cuánto sería el 15%? 75 por punto 15. 11.25 kilovatios puedo instalar en sistema de paneles solares para este cliente, porque es lo máximo que me da el transformador. Ahora, basta ver
si él está dispuesto a instalar los 12 kilovatios, los 11 kilovatios, o cuál es la recomendación según los cálculos que vamos a realizar, según la lectura de ese recibo que tiene, cuánto es el valor que él consume mensualmente. A ver si nos corresponde. Espera, yo tenía ese recibo acá. Creo que ahorita lo descargué. Descargas. Comienza 25 de agosto. Actores. No, lo descargué. Bien. ¿Claros hasta este punto? ¿Preguntas hasta este punto? Profe, yo la verdad no entendí cómo se ingresa cuando uno no tiene ese número del transformador, sino con la factura. Cuando tiene la El factura. número del cliente. Nos pasamos O sea, a con el acompañar. número No de- acá en la primera. El número del cliente uno ingresa, pero usted dijo que ahí digamos, en esa base de datos le pide otros datos que yo no los veo aquí en el recibo. Yo tengo un recibo en físico a la mano. Podemos ingresar con Yo no veo nada. el número del transformador. Profe, qué pena, ¿y ese número de transformador en qué parte está el recibo? Entonces, póngale cuidado. Vemos algo que dice evolución del consumo, ¿no? Si lo ubican, que son las barritas. En el recibo En el dice recibo físico. Comportamiento del consumo. del consumo. Dice comportamiento Bueno, del acá consumo. evolución del consumo. Acá en este recibo. Después, información de consumo. ¿Sí? Profe, ¿me puede Sí. mostrar en su Dice recibo? Porque yo no tengo a la mano un recibo. Espere a ver si con la cámara. Profesor, no tiene uno en físico porque es que el mío no dice eso. Pero físico, lo tengo en físico. Lo tengo como conecto. Ah, dice entonces. Encuentro el número del cliente. El número del Dejar cliente de sí lo presente. encontré, pero no. Ok. Entonces pónganle cuidado acá. ¿Todos me están viendo? Sí. ¿Sí? ¿Me están No, viendo la pantalla? ya, Sí, ahora sí, pero se ve pequeñito. No, profe, no se ve nada. Ah, sí. Espera, a ver si puedo hacer. Ay, no me deja. ¿Listo? Acá hay algo que se llama evolución. Información de consumo. Vamos. Qué pena, profe, se dice, escucha muy acá en este entrecortado. recibo dice información. Espera a ver si cambio de red. Profe, se lo estoy celular, viendo porque recortado y no se le entiende nada. esta hora se satura. ¿Utiliza claro qué, profe? Ok, ¿ya me escuchan mejor? Sí, profesor. Ok. Sí, señor. Bien, aunque no sé cómo agrandar esto. Cambiar Sí, profe. diseño acá. Ah, ahora sí ya. Foco. Acá. Vista lateral. Foco. Ok. ¿Ya me ven más grande? ¿O todavía me siguen viendo chiquito? Pequeño, se ve pequeño. Todavía se ve chiquito. Bueno, ahí sí nada que hacer.
Bueno, acá dice evolución del consumo, ¿cierto? En las barritas. Abajo dice, Es que ese es diferente, ese recibo. ajá, dice El recibo es información. diferente al que tenemos nosotros. Sí, no sé. Sí, yo tengo algo que dice comportamiento del consumo y pues también está como ese promedio de los kilovatios al mes. Ok, bueno, entonces debe ser el mismo, ¿no? Abajo dice información del consumo, ¿cierto? Aquí dice información de la Sí, a mí cuenta. me parece igual. Abajo, Debe abajo ser dice calidad, abajo dice calidad del servicio. Sí, hay una parte donde dice calidad del servicio y hay un código de barras. No. sí, Abajo dice información técnica, No, esa parte sí no la tienen estos recibos. ¿no? No. De pronto está en otro Es lado. que el recibo que tiene el profe es de los que están votando normalmente con la impresora esa pequeña. Sí, no, no sé. Pues eso fue lo que me suministró a mí el cliente, entonces viene de esa forma. Ahí en información técnica, pues encontramos el número del transformador. Si no lo encontramos ahí, pues podemos trabajar con la referencia del cliente, ¿no? Entonces, la referencia del cliente. Profe, por la referencia del cliente también sale el transformador. Sí, ahí también aparece el número del transformador. Bien, y con la referencia del cliente, pues ya me ubico yo dónde es y los mismos parámetros y hacemos la misma búsqueda. Digamos que la información es la misma, porque toda nos orienta al transformador. El transformador es el que me va a mandar la parada, me va a decir, vea, acá ya el vecino está conectado y si usted tiene para inyectar 60 kilovatios hora, el vecino ya está inyectando 50. O sea que usted nomás puede inyectar 10. Ese es como el parámetro principal que... Profe, una pregunta. Digamos, en caso de la empresa, hay empresas que tienen transformador propio, Sí. entonces ahí como es o sea, digamos, la empresa quiere montar un sistema de inyección, ¿también va el mismo porcentaje que Sí. le saca ahí al cliente? Sí, indiferentemente si el transformador es propio o es de Codensa, la Sí. CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, nos dice el parámetro óptimo para que usted pueda inyectar máximo es el 15% de la capacidad del transformador. Del Ah, es- transformador. sí, señor. Una pregunta ahora que tenía David Profe, Triana. profe, Sí, señor. yo le tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de una universidad que le da por colocar paneles solares, como el caso de la Unidad Justiniana ahí en la Cali con Primera, que fueron 500 paneles y tienen proyectado seguir llenando las terrazas de paneles, eso veo que sobrepasa el nivel que habla del transformador. Pues que una universidad, digamos que es grande, ¿no? Y ya tienen no un transformador, sino una subestación. Y por la capacidad de la subestación sí podrían hacerlo ellos. Entonces, digamos que el consumo es bestial de una universidad. Pues imagínense, pues digamos que trabajando. Entonces yo considero que no es tan descabellado el tema o un centro comercial, ¿no? O incluso el aeropuerto. El aeropuerto vemos que ya tiene sus paneles solares. Pero pues digamos que el aeropuerto no genera el total de su electricidad por medio fotovoltaico, sino que el aeropuerto dijo, vea, de lo que yo consumo voy a hacer una reducción del 15%, apenas. Instaló sus paneles y pagan un 15% menos. Bien, entonces es un parámetro a analizar, es un parámetro a analizar importante. Si yo veo que en la zona rural donde voy a instalar esto, pues, o el transformador en la zona es muy viejo o eso, acá me va a aparecer en rojo y pues ya le digo al cliente, no, qué pena, su sistema no puede ser instalado. O si alguien está inyectando ya, también me cambia el color de los botones
a un amarillo o a rojo, dependiendo de la disponibilidad de inyección. Con estos parámetros ya digo, bueno, yo en este caso, vamos a hacer el ejercicio con este caso, el viernes, en el cual vamos a calcular todo el sistema con este caso real de un cliente, una necesidad que tiene. Profe, yo otra pregunta. ¿Cómo lo podemos proponer? Otra pregunta, por ejemplo, yo tengo mi finca, pero no le tengo conexión a la red. ¿Yo puedo montar la capacidad de paneles que yo quiera? Sí, claro. Sí, señor, ahí no hay inconveniente. La norma, la CREC 030 regula lo que son sistemas de conexión a la red. Como ya su sistema en su finca sería un sistema independiente a la red porque no hay energía, ya es un sistema autónomo y ahí ya aplica la NTC 2050 respecto a calidad de la instalación, pero pues ya Codensa ahí no puede decidir absolutamente nada, ¿no? En este caso, todos esos sistemas de conexión sí tienen que ir con un aval de Codensa. Hay dos métodos de trabajarlos. Uno es trabajando excedentes a la red, inyectando excedentes a la red, y otro es trabajándolos con cero inyección, que con cero inyección coloco un dispositivo limitador de energía para que no saque energía antes del contador y listo. Ya configurado. Sí, señor. Los de Codensa, cuando van y hacen visitas, digamos, si monto un sistema en paralelo, pero que no se conecte a la misma red, ¿ponen problema o ahí no hay problema? No, ahí no hay problema. Digamos que pues ellos van a verificar, digamos esto, ¿no? O sea, uno tiene paneles solares y verifican en su base de datos. El hombre no tiene. Y pues pueden pedir de pronto una visita para verificar dónde, si están inyectando o no están inyectando. Pero como es un sistema paralelo, no están obligados a generar ningún tipo de permiso para ellos. Es como el tema de conectar una UPS, ¿no? Una UPS es un sistema de respaldo para equipos de cómputo y para servidores. Pues la UPS está conectada a la red y tiene un banco de baterías. Entonces, para ellos, digamos que tener un inversor cargador autónomo es como tener una UPS. O sea, no estamos inyectando a la red, no hay problema. No hay permiso. ¿Listo? Entonces, pues bueno, el tema es que el viernes necesito que ustedes ya hayan verificado y tengan algunas capacidades de sus recibos, bien, de sus transformadores, a ver si están disponibles para inyectar o no. Vayamos mirando cómo se hace este proceso y vamos a continuar leyendo acá el tema del procedimiento, aunque pues no nos deja avanzar mucho realmente. Digamos que el primer paso es este. Ya el segundo paso es llenar una serie de formularios que toca solicitarlos en línea. Digamos que este es el primer paso para calcular. Ya hay disponibilidad, realizamos los cálculos y esta parte de diligenciamiento, digamos que sí ya son unos formatos de Codensa, donde nos piden unos planos en unos diagramas. Acá vemos los formatos. ¿Dónde está? ¿Cómo conectarme? Acá me dice y qué procedimiento debo hacer. Acá está todo especificado. Cacharriémosle, miremosle y pues ahí vamos despejando dudas de esta parte. ¿Listo? Entonces el viernes nos veríamos otra vez en el mismo horario. Bueno. Listo, profesor. Muchas gracias. Vale, gracias. Una feliz noche. Gracias. Que tenga buen Gracias, día. profe. Listo, profe, gracias, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.